Datos maestros de acreedores. En el menú SAP seguimos la ruta Finanzas, Gestión Financiera, Acreedores, Datos maestros y podemos observar las transacciones financieras para la creación, modificación, visualización, bloqueo, desbloqueo, fijación de petición de borrado y visualización de modificaciones a los datos maestros de los acreedores. Sin embargo, si queremos integrar los datos relativos al área de compras y manejar estos datos maestros de manera central, utilizaremos las transacciones contenidas en la carpeta actualización central. Podemos observar que son las mismas funciones de las transacciones financieras, pero esto es a nivel central. Vamos a utilizar en este ejemplo la transacción para la creación de un dato maestro a nivel central, que es la XK01. Damos doble clic, la cual nos va a solicitar primeramente el número del acreedor. En este caso se lo dejamos en blanco debido a que es el sistema el cual nos arroja automáticamente el número de nuestro acreedor. Escribimos para el campo sociedad CESOM, o bien damos clic en el icono de la derecha para mostrar la lista de opciones que tenemos. Seleccionamos la sociedad CESOM y le damos clic en tomar. Abrimos también el Match Code, el cual será una gran herramienta para el llenado de todos los campos que no conozcamos en el sistema, el nombre exacto o bien que tengamos que elegirnos dentro de una lista de opciones. En este caso es la organización de compras, así es que le damos doble clic para llenar el recuadro también de esta manera. En el grupo de cuentas ponemos el grupo de cuentas al que pertenecerá nuestro acreedor, en este caso sería proveedores nacionales, y seleccionamos, damos enter. Nos está pidiendo el tratamiento que le daremos a nuestro acreedor. Vamos a crear una empresa, la empresa YSADCB. El concepto de búsqueda podemos seleccionarlo por su nombre o bien por su giro. Escribimos en el cuadro de calle el nombre de esta como su número, su código postal, la población, el país, la región a la que pertenece. Una vez llenados estos campos, damos clic en la opción otros campos para desplegar las opciones ocultas, los datos requeridos que se encuentran ocultos. En la calle 2 podemos poner la referencia entre qué calle y qué calle se encuentran. Calle 3 ponemos la delegación al que pertenece. En el distrito ponemos la colonia. En la parte inferior podemos especificar el idioma en el cual vamos a tratar a nuestro acreedor, su teléfono móvil, y si queremos llenar otros campos relativos tanto a teléfono móvil, correo electrónico, fax, tenemos aquí en el lado derecho los iconos relativos a otros campos, el cual vamos a agregar a manera de ejemplo. Para agregar una línea damos clic en este icono, escribimos el número de teléfono, le damos clic en tomar y nos aparece un cuadro verde que indica que hay más campos, que pueden visualizarse más campos. Ponemos el correo electrónico, y pasamos a la otra pantalla, la pantalla siguiente, en el cual nos va a pedir el registro federal de contribuyentes. Dado caso de ser persona física, activamos el indicador, y si queremos poner la CURP sería este el campo en el que iría. Pasamos a la pantalla siguiente, en el cual nos va a pedir los datos bancarios, iniciando con el país, la clave del banco al que pertenece la cuenta del acreedor. Vamos a suponer
el banco Bancomer, escribimos su cuenta bancaria, el nombre del titular, el nombre del acreedor. En referencia podemos poner el nombre del banco. En la pantalla siguiente nos está solicitando los datos relativos a la persona de contacto. El departamento al cual pertenece y la función de esta persona. En la pantalla siguiente nos está solicitando los datos relativos a la cuenta asociada. Debido a que pusimos proveedores nacionales, nuevamente aquí ponemos proveedores nacionales, tiene que ser congruente esta información junto con la del grupo de tesorería. De igual manera seleccionamos proveedores nacionales, ponemos el número de la cuenta anterior de nuestro acreedor si es que llegase a tener, así como su número de personal en caso de ser empleado. Estos son los ejemplos, ustedes pondrán los números correspondientes. Nos está diciendo que es desconocido, en este caso lo buscamos en el match code y por ejemplo seleccionamos alguno de ellos y damos en siguiente, en dado caso que tuviera y que se tratara de un empleado. En la siguiente pantalla nos está solicitando las condiciones de pago pactadas con nuestro acreedor. Vamos a poner un ejemplo de 7 días de crédito, de tolerancia de pago. Nos está solicitando también la vía de pago. Vamos a seleccionar cheque y transferencia. Activamos el indicador verificación de facturación doble y damos clic en la pantalla siguiente, en la cual nos está solicitando los datos relativos al responsable acreedor, a su teléfono, otros datos de contacto del acreedor en dado caso de requerirlo. También en la pantalla siguiente es la relativa a las retenciones de impuestos a que sea sujeto el acreedor. En este caso no tendremos retenciones, sin embargo abrimos el match code para ver qué opciones se cuentan: la retención base de importe neto, retención base de impuesto y retención IVA clientes, base de importe neto de impuesto cedular. En la columna siguiente observamos que tenemos las opciones de retenciones ISR, 10% de honorarios, de arrendamiento, de IVA 4% fletes, etc. Si nuestro acreedor está sujeto a impuestos, además de poner el indicador y el tipo de retención, es importante, es determinante activar este indicador que está sujeto, debido a que si no está activo, independientemente de que se le hayan puesto todos los demás datos, no va a tomar las retenciones. Llenamos los campos que sean necesarios y damos clic en la pantalla siguiente, en el cual nos está solicitando el tipo de moneda que se va a utilizar. La condición de pago, como habíamos comentado, son 7 días neto. En el caso de que se utilicen Incoterms, se les pondrá en esta parte y también ponemos el texto. En la pantalla siguiente, aquí es importante activar el indicador verificación de facturación base EM, así como el indicador documento activado y el grupo de esquema del proveedor. Damos F4 para apoyarnos y seleccionar el grupo de esquema del proveedor. Una vez llenados estos datos, grabamos. Nos está mencionando que el acreedor 0140128 se ha creado en la sociedad CESOM y organización de compras CS00. Si queremos visualizar o modificar los datos de este acreedor, damos clic en XK02 para modificar. Vamos a suponer que queremos modificar la dirección de nuestro acreedor. Activamos las opciones de dirección para poder acceder a este campo, a este número de establecimiento de nuestro acreedor. En este caso cambiamos el número de la dirección
y grabamos, nos aparece un mensaje en el cual indica que se han creado las modificaciones, se han efectuado las modificaciones. Para visualizarlas podemos también seleccionar la opción la transacción XK03 y le damos en ejecutar. Ya vemos que se ha cambiado el número de la dirección de nuestro acreedor. Para bloquear o desbloquear a nuestro acreedor, le damos clic en la transacción XK05, llenamos todos los datos del acreedor y delimitamos de dónde queremos que se bloqueen, si desde la organización de compras, de todas, de alguna seleccionada en especial, o bien de todas las sociedades en contabilización, en el área de contabilización. Vamos a seleccionar la de organizaciones de compras, todas, y grabamos. Nos aparece el mensaje que se han efectuado las modificaciones. Si queremos fijar la petición de borrado de un acreedor, vamos con la transacción XK06 y también nos pregunta de qué áreas queremos borrarlo: institutos generales, de sociedad, si organización de compras seleccionadas, etcétera. En este caso no voy a poner ninguna fijación de borrados porque me gustaría utilizar este acreedor con todos los datos necesarios.